All right, brothers. Ok, mis hermanos, Our topic nuestro tema before lunch antes del almuerzo is another part of church membership. es otra parte de la membresía de la iglesia It is church discipline. y es la disciplina de la iglesia. Here we are really getting to that question. Aquí estamos llegando a esa pregunta particular. Are we as Christians Como cristianos, to live out the Christian life debemos vivir la vida cristiana alone? de manera solitaria. Or O do we have some obligation to each other? tenemos alguna obligación unos para con los otros. Do our obligations to each other Tenemos obligaciones unos para con los otros. involve merely encouraging each other positively? Involucran solamente animarnos positivamente, Like Carlos is very kindly encouraging me about Connie, my como wife. Carlos me estaba animando acerca de mi esposa Connie. Or, O, particularly for members of the same local church, especialmente para miembros de una iglesia particular, can our responsibilities si nuestras responsabilidades include more negative communication? incluyen aspectos tal vez negativos. That's our question. Esa es nuestra pregunta. What about someone in the congregation ¿Qué tal alguien en la congregación that someone needs to speak honestly to them que alguien necesita hablarle de una manera honesta about his faults acerca de sus pecados, de sus or his faltas shortcomings? o sus fallas? Someplace where he's departing from Scripture, Algo en que él se está alejando de la fe, where he is sinning. que él está pecando. Do our responsibilities before God Nuestras responsabilidades ante Dios also include también incluyen, even making matters like that public? aún sometimes? haciendo ese tipo de cosas y expresarlas de manera pública. So these are things we have to consider Así que estas son las cosas que debemos considerar if we want to see our churches become more sound and healthy. si queremos que nuestras iglesias sean más sanas y saludables. Does that make sense? ¿Eso hace sentido? So what is church discipline? Así que, ¿qué es la disciplina de la iglesia? When you use the phrase church discipline, at least in America, Cuando tú utilizas este término disciplina de la iglesia, por lo menos en Norteamérica, people often don't like it. la mayoría de las personas no le gusta. They'll say, hey, didn't Jesus tell us we're not to judge each other? ¿No acaso dice Jesús que no debemos juzgarnos unos a otros? And it is true. Y es verdad. If you turn to Matthew chapter 7, Si tú vas a Mateo 7, verse 1, versículo 1, Jesus did say, Jesús dijo eso. judge not lest you be judged. No juzgues para que no seas juzgado. So there, Jesus forbids judging in one Así sense. que Jesús prohíbe el juzgar en un sentido, But it's very interesting, in that same chapter 7 of Matthew's Gospel, pero es interesante que en ese mismo evangelio de Mateo, as you keep reading, mientras tú sigues leyendo, he clearly calls us to rebuke others for sin. pero también Jesús nos llama a que confrontemos el pecado de otros. And if you go further in the Gospel, Y si vas más adelante en el evangelio, into chapter en 18, el capítulo he 18, even tells us that we are to go to the extent of putting somebody out of the church nos dice que debemos llegar al extremo de sacar a alguien de la if membresía they will not repent. si no se arrepienten. So whatever Jesus meant by not judging in Matthew 7:1, Así que lo que Jesús quería decir en el capítulo 7, versículo 1, de no juzgar a otros, he does not mean Él no está diciendo to rule out que eliminemos la or posibilidad forbid o prohibir the kind of judging he commands in Matthew 18. el tipo de juicio que Él afirma en Mateo 18. Remember, judging by its nature is not bad. Recuerden, mi hermano, que juzgar en su naturaleza no está mal. So we have to be very careful as pastors how we teach on this. Así que debemos ser muy cuidadosos como pastores cómo enseñamos It's acerca de very esto. careful gardening, Debemos ser muy cuidadosos a la hora de proteger, where we pull up the weeds donde arrancamos la semilla, without destroying the el fruit. trigo y arrancamos la cizaña Remember- y desbaratamos el trigo. Remember, God himself is a judge. Recuerden que Dios mismo es un Dios que juzga. And in a lesser sense, he intends others to judge as well. Y en un sentido inferior, Él también espera que los demás juzguen. The United States Los Estados Unidos is about to be 250 years old. va a cumplir 250 años como nación pronto. Our government has kept going for 250 years. Nuestro gobierno ha sobrevivido por 250 años. Once again, Una vez más, I'm so sorry. lo siento mucho. But some of it has been very good. Pero algunos gobiernos han sido buenos. And Sunday falls on July 5th. Y el domingo cae en julio 5.
the day after July 4th. después del 4 de julio. And July 4th is when we'll celebrate our national birthday. Nosotros cuando celebramos nuestro And so cumpleaños nacional. I want to preach a sermon Así que yo quiero predicar un on sermón July the 5th, en el domingo 5 de julio, a topical sermon un sermón temático llamado called Are We Celebrating the 250th Anniversary of a Sin? Of a what? A sin. O estamos celebrando los 250 años de un pecado. Was it a sin for us to take up arms and rebel against the King of England? ¿Era un pecado el que nosotros nos levantáramos en armas en contra del rey de Inglaterra? Because you look at Romans chapter 13. Porque leemos Romanos capítulo The 13, state is given the authority to judge. que el Estado le ha sido dado la autoridad para juzgar. All judging is not bad. Todo juicio no está mal. When Paul writes to the Corinthians, Cuando Pablo le escribe a los corintios, he even tells them to judge yourselves. él les dice, júzguense a ustedes mismos. We're even supposed to judge one another De hecho, debemos juzgarnos unos a otros inside the church, dentro de la iglesia, though not in the final way that God judges. pero no en una manera final como Dios lo We haría. don't know someone's heart. Nosotros no conocemos la plenitud del corazón de We only know alguien. the evidences that they present. No sabemos las evidencias que puedan presentar. Jesus' words in Matthew 18, Pero las palabras de Jesús en Mateo or 18 Paul's in 1 Corinthians 5 and o las 6, palabras de Pablo en 1 de Corintios 5 y 6 and other passages y otros pasajes clearly show that the nos church muestran is to exercise judgment within que la itself. iglesia debe emitir juicio. So it's not surprising Así que no es that the sorprendente church is instructed to judge. que la iglesia ha sido instruida a juzgar. If we can't say how a Christian shouldn't live, Si nosotros no podemos decirle a los no cristianos a los cristianos cómo lo deben vivir, then we can't really say how a Christian should live. entonces no podemos decirle a un cristiano cómo debe vivir. Several years ago, I was asked to lead a special seminar Hace unos años atrás me pidieron que liderara un curso de seminario because our church had been growing numerically porque nuestra iglesia estaba creciendo numéricamente when other churches around us in Washington, D.C. had been shrinking. cuando otras iglesias de nuestra comunidad estaban decayendo. And they wanted to know what happened and how'd you do Y ellos this? querían saber qué pasó, cómo lo hicimos. And preparing for that seminar, I reviewed some of the current church growth literature of the Y day. mientras me estaba preparando para dar ese seminario, comencé a repasar ciertos libros acerca del tema. Including stuff our own denomination was producing. Incluso algunos libros que nuestra propia denominación había creado. I'll never forget one publication that said Nunca me olvido de una publicación que decía that in order to get our churches growing again, que para que nuestras iglesias puedan comenzar a crecer, we should open the front doors debemos abrir las puertas de al and frente close the back y doors. cerrar las puertas de atrás. And you understand what he means. Y esto es lo que él quería decir. Open the front doors, be welcoming to people, make your church more accessible. Abre las puertas para que sea más accesible, para que pueda venir la gente, Close the back door. pero cierra la puerta de That atrás. is, make it more difficult for people just to flow through casually. Y eso evita que las personas simplemente entran y salgan de manera casual. And those are both good things. Y ambas cosas son buenas. And they are valid criticisms of many churches, no Y doubt. son críticas válidas de muchas comunidades de fe. But brothers, as I thought about it, Pero mientras yo pensaba acerca de esto, I didn't think either of those were critical problems for our local church. yo no creo que esos eran problemas cruciales que enfrentaba nuestra What iglesia. we actually needed Lo que nosotros necesitábamos was to close that front door, era cerrar la puerta del where frente people just walking down the aisle at the end while we sang a hymn. para que las personas and joining the simplemente church. caminaran de una manera casual dentro de la membresía de la iglesia. And we needed to open the back door. Y necesitábamos abrir la puerta We de needed to atrás. be able to throw a bunch of people out Y necesitábamos sacar un montón de gente de la so that iglesia we could once again become a holy and healthy para church. que nuevamente pudiéramos ser una iglesia santa. So that's what I went and told them in that seminar. Así que eso fue lo que enseñé en ese seminario. I said, we actually need to close the front door of our De hecho, churches. necesitamos cerrar las puertas And de nuestras open the back iglesias door. y abrir la puerta de atrás. If we want to get our churches to grow Si queremos que nuestras iglesias in a crezcan good sense, en una manera we saludable, need to make them harder to join, necesitamos hacer que sea and we need difícil to be unirse better about excluding people. y debemos ser mucho mejores en excluir. Because we need to show that there's a distinction between the church and the world. Porque debemos hacer una clara distinción entre la iglesia y el mundo. That it means something to be a Que Christian. significa algo el ser cristiano. So if someone claims to be a Christian, Así que si alguien afirma ser cristiano, but he refuses to live like a Christian, pero rehúsa vivir como un cristiano, we need to follow what Paul said. necesitamos seguir lo que Pablo dijo. And for the glory of God Y para la gloria de Dios and that person's own good, y el bien de esa persona, we need to exclude him or her from membership debemos in the church. excluirlo de la membresía de la iglesia. So biblical discipline Así que la disciplina bíblica
should first appear debería aparecer por primera vez in the very way we take in new members. en la manera en cómo nosotros recibimos nuevos miembros. So there's the frequently referred to 1 Corinthians 5. Hay un pasaje muy famoso en 1 Corintios 5. You know, Paul obviously was dealing with a very difficult situation in the church at Corinth. Pablo estaba lidiando con una situación muy difícil en la iglesia de Corinto. And he made an assumption that we need to consider. Y él hizo una presuposición que nosotros a veces debemos llevar a cabo. Look at 1 Corinthians chapter 5. Miren lo que dice el versículo 1 Corintios 5. Specifically go to verse 9. Específicamente el versículo 9. I have written you in my letter Yo les he escrito en mis cartas not to associate with sexually immoral people. que no se asocien con los inmorales sexuales. Not at all meaning the people of this world who are immoral, No me estoy refiriendo a las personas de este mundo que son inmorales, or the greedy, o los and ávaros, swindlers, los ladrones, or o los idolaters. idólatras. In that case, you would have to leave this world. En ese caso tendrían que irse de este mundo. Isn't that interesting? ¿No es interesante eso? Paul is clear that there is a difference between the people in our church. En la mente de Pablo había una clara distinción entre And las the people personas de la in the iglesia world. y la gente del mundo. So notice that Paul has a clear distinction in mind Así que between Pablo- the church and the world. Pablo tiene una clara distinción entre la iglesia y el mundo. So do we as Christians today make the same distinction? Así que la pregunta es, ¿nosotros como cristianos en el día de hoy hacemos esa distinción? Do the people in your church assume that the church is different than the world? ¿Las personas en tu congregación asumen que los cristianos somos distintos al mundo? Not that the church is full of perfect people No que la iglesia está llena de gente perfecta and the world is full of sinners, y el mundo está lleno de pecadores, but we do assume there is some kind of difference pero nosotros asumimos que hay una especie de diferencia between the lives of those who are in the church entre la vida de aquellos que están en la iglesia and those who are of the world. y aquellos que están en el mundo. Paul in 1 Corinthians 5 draws a very sharp contrast. Y Pablo en 1 Corintios 5 establece un contraste muy claro. So the membership we were thinking of last time, Así que la membresía, como hablamos anteriormente, membership in a local church, la membresía en la iglesia local is to be reflective, debe reflejarse as best we can tell, de la mejor manera que podamos of true membership in the body of Christ. de verdadera membresía en el cuerpo de Cristo. So when we're examining new members, Así que cuando estamos examinando nuevos miembros, we have to consider debemos considerar whether those that were before us si aquellos que están frente a nosotros are known to be living Christ-honoring son lives. personas que están viviendo vidas honrables a Cristo. Again, in that sense, Hector has a legitimate concern. En ese sentido, Héctor tenía una preocupación legítima. Does this person understand the seriousness of the commitment they're making when they join the church? ¿Esta persona comprende el compromiso de lo que significa ahora ser parte de la iglesia local? Have we communicated to them the seriousness of joining Le the hemos church? comunicado la seriedad y el compromiso que es ser parte de la iglesia That local. they are making a commitment to us. Que ellos están haciendo un compromiso para con nosotros. So I think if we're more careful about how we recognize and receive new Así que si members, somos mucho más cuidadosos a la hora de examinar quiénes pueden ser miembros de la iglesia, we'll have less occasion to practice protective church discipline. vamos a tener menos casos de tener que aplicar disciplina protectiva. You realize this idea of church discipline, Este concepto de la disciplina de la iglesia you see its background even in the Old Testament. lo podemos encontrar aún en el Antiguo Testamento. Even when God calls Abram and his descendants to be special people, Aun cuando Dios llama a Abraham y a su pueblo a ser distinto y especial, God's holy presence with them la presencia santa de Dios con ellos required a special holiness on their own part. requiere una santidad específica de parte de ellos. Now, during the millennia between Moses and Ezra, During what? during the millennia, 1,000 years, between Moses Ah, and Ezra, durante la diferencia entre Moisés y Esdras, Israel was existing, Israel existía and it was a testimony of God's faithfulness to his y promises era, to Abraham. y era un testimonio de la fidelidad de God Dios had para made these Abraham. promises to Abraham, Dios le hizo unas promesas a Abraham and the very existence of Israel showed that he was fulfilling them. y la creación del pueblo de Israel es una muestra del cumplimiento de esa promesa. It was an honor to be a part of God's people. Era un honor ser parte del pueblo de Dios. And membership has both its obligations and its privileges. Y la membresía tiene sus privilegios y sus responsabilidades. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, ultimately the nation's sins en el Antiguo Testamento, los pecados del pueblo became too great for God to tolerate. se convirtieron tan grandes para Dios poderlos And so tolerar. first he
He gets rid of the northern tribes through the Así Assyrians. que Dios destruye a las 10 tribus del norte He exiles the southern tribes into Babylon. y luego exilia a las demás tribus a Babilonia. He calls back a remnant of them. Llama a un remanente de entre ellos And even that most purified part of y, the people, y aún ese grupo remanente santificado, they condemn the Messiah to death. ellos condenaron al Mesías a la muerte. So the whole Old Testament project Así que todo el proyecto del Antiguo Testamento is clearly there as a rough prelude está ahí como un preludio áspero to the church. hacia la iglesia. We see the concern of Old Testament Israel for the distinction between Israel and the other nations. Nosotros vemos la distinción entre Israel y Dios en comparación con las otras naciones. So we're not surprised when we come to the New Testament Así que no nos sorprende cuando llegamos al Nuevo Testamento to see that the church is to exercise que discipline. vemos que las iglesias deben ejercer la disciplina. Because, ¿Por qué? just like in the Old Testament, Porque de la misma manera que en el Antiguo Testamento, a people who are with a holy God should themselves be holy. un pueblo que está con un Dios santo debe ser un pueblo santo. So there is an expectation of holiness Así que hay una expectativa de santidad that remains on God's special people. que debe permanecer en el pueblo de Dios. As obedient children, Como hijos obedientes, do not conform no nos to conformemos the evil desires you had when you lived in ignorance. a los pecados que vivíamos antes en nuestra ignorancia. But just as he who called you is holy, Pero así como Él te ha llamado a ser so santo, you be holy in all you tú do. debes ser santo en todo aspecto. For it is written, Porque está escrito, be holy because I'm holy. sé santo porque yo soy santo. That's 1 Peter 1, Eso es primera de Pedro 5, quoting Leviticus. citando Levítico. So the church is founded by Christ in Matthew 16, Así que la iglesia es fundada por Cristo en Mateo 16 and its success is promised by Christ, y el éxito de la iglesia es prometida por Cristo, but it's also ensured by him. pero también es asegurada He por says, Él. I will build my church. Dice, yo edificaré mi iglesia. The concept of church discipline, El concepto de disciplina eclesiástica, which, if somebody does not repent of their sin, will culminate in exclusion from the si church. alguien no se arrepiente de la iglesia, si alguien no se arrepiente de su pecado, terminará siendo excluido de la iglesia. That practice really begins with the teaching of Christ himself. Esa práctica comienza con la enseñanza de Cristo. It's not 1 Corinthians 5, No es primera de Corintios 5, it's Matthew 18. es Mateo 18. Jesus teaches on the nature of following him. Jesús enseña la naturaleza de lo que significa seguirle a Él. He's instructing about a love that seeks the lost Él está hablando de un amor que persigue a los perdidos and mercifulness toward others. y misericordia para con otros. And it's in that context Y es en ese contexto, of talking a lot about forgiveness in Matthew 18 hablando de mucho acerca del perdón en Mateo 18, that he raises the matter que Él levanta el aspecto of what should be done de qué se debe hacer when one of his followers cuando uno de sus seguidores sins against another. peca contra otro. And he says in Matthew 18, Y Él dice en Mateo 18, if your brother, si tu hermano, verses 15 to 17, you just want to read them in Spanish. Yeah, Matthew 18, verses 15 to 17. Mateo 18, versículos 15 al 19, dice de la siguiente manera. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. So discipline is inextricably bound up with the church that Jesus envisions. Así que la disciplina de la iglesia está altamente atada con la iglesia que Cristo estableció. The most cited text is definitely 1 Corinthians 5. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 Corintios 5. This is really where we get the idea of excommunication from, De aquí es que sacamos el concepto de excomunicación, which typically means the parties who are said to be guilty of unrepentant sin are not allowed to take the Lord's Supper que significa que aquellas personas que son acusadas y no se arrepienten de su pecado no pueden participar de la cena del Señor until there is sufficient evidence of their repentance. hasta que haya evidencia suficiente de su arrepentimiento. So church discipline, as Paul says in 1 Corinthians 5, Así que la disciplina que Pablo dice en 1 Corintios should be 5 practiced debe ser practicada not to exact revenge, no de una manera vengativa,
but to be a warning to other church members pero también para advertirle a otros miembros de la iglesia and to bring the sinner to y repentance, para poder traer ese pecador al arrepentimiento, to encourage the health of the whole church, para poder animar a la salud de toda la iglesia and to promote its distinct corporate witness to the world, y poder promover ese distintivo corporativo ante el mundo. and ultimately for the glory of God, Y últimamente por el beneficio, para la gloria de Dios, as his people display his character como su pueblo muestra su carácter of holy love, de santidad y de amor. right? So I assume you're with me in what I'm saying. Así que yo asumo que ustedes están entendiendo lo que estoy There tratando are de many comunicar. there are many passages of scripture we could spend more time on, Hay muchos pasajes de la Escritura que pudiéramos pasar tiempo, but let's just go to that one where it all starts. pero yo quiero que vayamos a ese pasaje Matthew donde 18. todo comienza, Mateo 18, Verses 15 to 17. versículos 15 al 17. And when we come to do questions in a little bit, Y cuando vayamos a nuestro tiempo de preguntas y I respuestas, understand that you may have some questions about this passage. creo que van a tener preguntas sobre So I este do want to just pasaje. make sure we read it again. Así que yo quiero nuevamente leerlo, Because if you want to teach your church about church discipline, porque si tú quieres enseñarle a tu iglesia acerca de la disciplina, you should give them that background, like from the Old Testament, that God's people are holy. les debes dar ese contexto del Antiguo Testamento de la demanda de Dios de su pueblo de ser santo. But your two clearest passages in the New Testament Pero tus dos pasajes claros en el Nuevo Testamento, are Matthew 18, en Mateo 18, verses 15 to 17, versículos 15 al 17, and 1 Corinthians chapter 5. y Primera de Corintios 5. If you read books on church discipline, these will be the two Si passages that are lees cited libros most acerca often. de la disciplina de la iglesia, estos son los dos pasajes más comunes. So in Matthew 18, Así que en Mateo we 18 see the question dealt with, vemos la pregunta que se hace: what do you do when somebody sins against you? ¿qué hace cuando una persona peca contra ti? Do you yell at them? ¿Les gritas? Do you just act offended and don't talk to them anymore? ¿Te haces el ofendido y simplemente no les hablas? Do you build up resentment in your heart? ¿Desarrollas resentimiento contra él? Well, here's what the Lord Jesus said. Esto es lo que Jesús dijo. This is what he taught his disciples to do Esto es lo que le enseñó a sus discípulos a hacer in that situation. en esa situación. Just read it as 3 verses again. Dice, por 18, tanto, 15, 16, and 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. So that, according to Jesus, Así que esto, de acuerdo a Jesús, is how we are to deal with disagreements and difficulties with fellow es believers. cómo debemos lidiar con conflicto y desacuerdos con otros cristianos. So, brothers, I just wonder, Así que yo me pregunto, mis hermanos, are you following Christ's instructions here? ¿estás siguiendo tú la instrucción de Jesús aquí? Is your congregation following Christ's ¿Está tu instructions here? congregación siguiendo las instrucciones de Jesús aquí? Again, we can talk about it more in just a few Podemos minutes. hablar más adelante acerca de eso. But let's go over to 1 Corinthians chapter 5 that we Pero vamos a referred to. Primera de Corintios 5. This is the longest and the best known passage Este es el pasaje más largo y más conocido on church discipline. en disciplina de la iglesia. Apparently, as we've said, somebody in the Corinthian church was being immoral. Aparentemente había un miembro de la iglesia de Corintio que estaba en inmoralidad And sexual. Paul Y says, Pablo dice, read us the whole chapter. y dice Primera de Corintios capítulo 5, up to what verse? The whole chapter. The whole chapter, okay. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Hold on just a second. The Gentiles, the pagans, in Corinth, they had laws against exactly what that man was Los doing. paganos, los gentiles, que a los cuales Pablo se refiere aquí, tenían leyes en contra de esto mismo. So when Paul says, look, even the Gentiles don't live like Así this, que Pablo está diciendo, aún los paganos no viven de esta manera. he meant it very specifically of Corinth. Él se refería específicamente a los gentiles en Corinto. These people were proud, he's about to go on and say. Estas personas son orgullosos, But they were living in a way that was obviously immoral, even to their pagan pero neighbors. definitivamente estaban viviendo en tal inmoralidad que aún era vergonzoso para los paganos. Anyway, and then here it is. Bien. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hold on. So right there. Isn't it interesting ¿No es interesante that Paul says he's already made this resolution himself, que Pablo ya había tomado una resolución del caso, but even though he's an apostle, pero a pesar de que él era un apóstol, that's not sufficient. no es suficiente? He is calling on the congregation in Corinth to act. Él está llamando a la congregación de Corinto a que ellos actúen, Very much echoing Matthew 18. haciendo un eco, mis hermanos, de Mateo Jesus' 18. words about the church, the Las congregation. palabras de Jesús acerca de la iglesia, la congregación. So he is, remember, he's not writing 1 Corinthians to the elders. Él no le está escribiendo primera de Corintios a los ancianos. He's writing it to the whole Él está congregation. escribiendo la carta a toda la congregación. That's who he's yelling at here. A la iglesia de Corintios es quien Pablo está reprendiendo. He's not yelling at the elders. Él no está reprendiendo a los He's not ancianos. yelling at the man in sin. Él no está reprendiendo a He los doesn't hombres en even talk pecado. to him. Él está reprendiendo a la iglesia. He's yelling at the members of the Le church está llamando la atención a los Who are miembros de la proud iglesia, que son for orgullosos being accepting de ser condescendientes and welcoming y simplemente abiertos a ese to tipo this de man in pecado. his sins. But then he says, your boasting is not good. Keep Ajá. going. Dice, pero vuestra jactancia no es buena. Yeah. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Did you go into chapter 6? Not yet. Oh, okay. Yeah. You want me to go there? No. Okay. Maldicente? Maldiciente. Is that a slanderer? Yeah, it's a slanderer or somebody that curses a lot. So that's where you could even take Hector to that verse in private. Pudieras llevar a, ¿verdad? Esta persona con And ese say, pasaje. right here in 1 Corinthians chapter 5, Puedes llevar aquí a 1 Corintios 5, slandering difamación. is put right there with drunkenness and Es idolatry. puesto en la misma categoría con avaros y borrachos. So if you're not repentant of that, Así que si tú no te arrepientes de you will eso, go to hell. tú tiras al infierno. You need a savior for that sin. Necesitas un Must be salvador por very ese clear with him pecado. about that in private, Hay que ser bien claro con él en privado. so that he'll be warned. Así que para que sea advertido. Now, why did Paul say all of this? Ahora, ¿por qué Pablo dijo todo esto? Because he had come to hate this man who had his father's wife? ¿Porque él llegó a odiar a este hombre que tenía la mujer de su padre? No. No, But because he knew that man was deeply deceived. porque él sabía que ese hombre estaba definitivamente confundido, This engañado. man thought that he could be a Christian while he was deliberately disobeying the Lord. Él pensó que él podía seguir siendo cristiano Or mientras maybe he was desobedecía al thinking- Señor. O a lo mejor estaba pensando, Oh, and maybe the church even allowed him to think o a lo mejor la iglesia le permitió pensar that there was nothing wrong with having his father's que wife. no había nada malo en él tener la esposa de su padre. Paul says such a person is deluded, Pablo le dice, ustedes están diluidos. and that in order to truly serve such a deluded person Y que para poder servirle bien a esa persona que está en disolución and to glorify God, y glorificar a Dios, you need to show him the falseness of his profession of faith neces- in the light of the way he's living. necesitas mostrarle la falsedad de su profesión de fe de acuerdo a cómo está viviendo. Does that make sense? ¿Eso hace sentido, mis hermanos? You could go. We won't go there now, but later look at 2 Corinthians chapter 2, Luego podemos ir a 2 de Corintios 2. where Paul seems to refer back to an earlier case of discipline. Pablo hace alusión a un caso pasado de Maybe this disciplina. A lo mejor es este. Turn to Galatians 6 that one of you mentioned earlier. Vayan a Gálatas capítulo 6, que algunos Verse de ustedes 1. mencionaron, versículo 1.
It's a very short verse, Es un versículo muy corto, but I think it is an important addition to our thinking on church discipline. pero yo creo que es un pasaje muy importante a la hora de considerar la disciplina. Because Paul here describes how Christians are to restore someone who has been caught in sin. Que Pablo aquí describe cómo alguien que ha caído en pecado debe ser restaurado. Why don't you read us verse 1? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yeah, Paul was concerned Pablo estaba preocupado not just with what was to be done in such a difficult situation, no por lo que se debía hacer en una situación tan difícil, but with how it was to be done. pero cómo se debía llevar a cabo. So if you have a situation like Andres had, Como si tú tienes una situación como la que compartió Andrés, you've got to think it through clearly, debes pensar de una manera clara, but then you need to act in a specific way to Hector in private, pero debes tal vez actuar de una manera específica en privada con Héctor, but also to the church as a whole. pero también con la iglesia en general. And you want to be careful. Y debes ser cuidadoso. You want to show the love of Christ Quieres mostrar el amor de Cristo in what you're doing. en lo que estás haciendo. There are other places we could go to in the New Testament. Hay otros pasajes que podemos ir en el Nuevo Let's go to one Testamento. more. Vamos a ir uno más. Look over at 1 Timothy chapter 5, Vayan a Primera de Timoteo 5, verses 19 and 20. versículos 19 al 20. So Paul writes specifically about what to do with church leaders who are caught in sin. Así que Pablo dice específicamente qué se debe hacer con los líderes que caen en pecado. And read verses 19 and 20. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. So the honor that we show our church leaders Así que el honor que nosotros le mostramos a nuestros líderes in our local churches en nuestras iglesias locales brings special responsibilities on those same leaders. trae una responsabilidad especial hacia esos líderes. Brothers, you and I Mis hermanos, ustedes y yo must live in such a way debemos vivir de cierta manera as to not bring scandal para que no traigamos escándalo to the gospel, al evangelio, but rather honor. pero honor. Visibility has its benefits, La visibilidad trae beneficios, but it also has its costs, pero también tiene sus peligros, y its su costo. opportunities, Crea oportunidades and its dangers. y es peligroso. As a public person, Como una persona pública, I have been accused a mí me han acusado of many different things de muchas cosas falsely. falsamente. I remember speaking at a conference in Chicago. Yo recuerdo haber predicado en una conferencia It en was a Chicago. big conference. Era una conferencia bien I grande. put in a lot of work. Yo puse mucho trabajo en And the prepararme. organizer of the conference Y el organizador de la wanted conferencia to see me afterwards. quería verme después de He la had been given conferencia. a handwritten letter Le habían dado una carta escrita from a woman who was attending the conference. de una mujer que asistía a la It said God conferencia, had given her a prophecy que Dios le había dado una profecía, to know that I was in an adulterous affair. que yo estaba en una relación de And adulterio everyone needed to know y que this. todo el mundo necesitaba saberlo. Brothers, the truth is I was not then in an adulterous affair. Mi hermano, yo no estaba en una relación adúltera. I have never been in an Yo adulterous no he affair. estado nunca en una relación de adulterio, But I have been accused of all kinds of things. pero me han acusado de todo tipo de cosas. I remember standing at a Wednesday night Bible study after the Bible study at the door. Yo recuerdo un miércoles después del estudio bíblico estar parado en la puerta de la iglesia And an older member of the church, y un miembro de muchos who años de is la still in our iglesia church, que todavía está en la iglesia, this is probably 15 years ago, esto fue hace como 15 años atrás, referred to my immoral relationship with another female in the church. me acusó de inmoralidad sexual con otra mujer de la She iglesia. said her name and pointed her out, Él dijo su nombre y la apuntó. and that woman is still in the church. Y esa mujer todavía está en And la there were iglesia. several other people standing there. Y habían otras personas ahí paradas allí. Friends, I can keep going. Mi hermano, le puedo dar historia tras historia. We got a long letter Una vez recibimos una carta bien larga from a woman who deals with battered and abused women professionally up in Pennsylvania where she lived. de una... What was that again? A woman who deals with abused women. Una mujer que trabaja con mujeres que han sido abusadas. She wrote a long letter Ella escribió una larga to the carta church leaders a los líderes de la iglesia explaining how it was obvious that I was abusing my wife. diciendo en esa carta que yo estaba abusando de mi esposa. I immediately just handed the letter over to some of the other pastors. Yo le di la carta a los otros ancianos. Said, I'm happy to answer any questions. Yo puedo contestar cualquier Connie is pregunta. happy to answer any questions. Pues estoy accesible para contestar cualquier pregunta y mi esposa también.
Friend, I have not had a single year of my life Mi hermano, no ha habido un solo año en mi vida since being a pastor desde que yo he sido pastor where more or less seriously que de una manera menos o más seria people have not attacked me. las personas me han atacado. It's just what happens when you're a pastor. Es lo que pasa cuando eres pastor. And if you're going to be put off by that, Y si a ti eso te preocupa o te intimida, or if you're going to think people shouldn't hold you to a higher standard, o si piensas que las personas no deben ponerte en un alto estándar, then you shouldn't be a pastor. entonces no deberías ser pastor. It kind of comes with the territory. Porque eso viene con el When territorio. you're falsely accused, Cuando eres acusado falsamente, you must be kind about it, debes ser amable acerca de la situación, speak only the truth. solamente habla la verdad, But the brothers around you cannot know the truth innately. They're not omniscient. pero los hermanos en la congregación no son omniscientes para saber toda la verdad. You have to allow them to ask questions. Debes permitirle que hagan preguntas. Well, we could keep going, but you get the idea. Pudiéramos seguir, pero creo que entienden la idea. It is important that in our churches, Pero es importante que en nuestras iglesias we regularly engage in church discipline. nosotros constantemente estemos activos en estos procesos de disciplina Because eclesiástica. we have members who get caught in sin. Porque tenemos miembros que se enredan en el pecado. And we are the means in our churches. Y nosotros somos el medio en nuestra And iglesia. honestly, brothers, historically, Baptist churches were especially known for this. Históricamente, mis hermanos, los bautistas históricamente hacían mucho énfasis en este aspecto de la disciplina. But all evangelical churches intend to practice. Pero todas las iglesias evangélicas de alguna manera intentan llevar a cabo esto. So many years ago, at the time of the Reformation, Muchos años atrás, en la época de la Reforma, in the Belgic Confession, en la Confesión de Bélgica, we read the marks by which the true church is known nosotros leemos las marcas sobre las cuales la verdadera iglesia es conocida. are these. Son estas. If the pure doctrine of the gospel is preached therein, Si el verdadero evangelio es predicado ahí, if she maintains the pure administration of the si ella sacraments, se mantiene en la administración pura de los sacramentos o las ordenanzas instituidas por Cristo, as instituted by Christ. instituidas por Cristo, ¿eh? If church discipline is exercised in punishing of sin, Si la disciplina se lleva a cabo para corregir el pecado, in short, if all things are managed according to the pure word of God, si todas las cosas son manejadas de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, all things contrary thereto rejected, todas las cosas contrarias son rechazadas and Jesus Christ acknowledged as the only head of the church, y Jesucristo reconocido como la única cabeza de la iglesia, hereby the true church aquí está la verdadera iglesia, may certainly be known, debe ser conocida, from which no man has the right to separate por la himself. cual ningún hombre puede separarse de ella. Amen. Amén. That's the Belgic Confession. Esa es la confesión de Bélgica. But friends, that is typical of the kind of faith that Protestant Christians have had. Y eso es típico de la profesión de fe que la mayoría de iglesias protestantes han profesado.